Bueno, tenemos en la figura un problema de estática, donde esta parte de la física estudia las condiciones que deben cumplir los sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo a fin que esté ese sistema en equilibrio y nos permita decir que el cuerpo que estamos analizando se encuentre justamente en estado de equilibrio. Las condiciones que ustedes han visto en el teórico son dos, es decir, las condiciones de equilibrio en el espacio es que las sumatorias de fuerzas, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sea igual a cero, esto es, que el sistema de fuerza tenga resultante nula. Esa es una condición que se debe cumplir para decir que nosotros estamos en presencia de un estado de equilibrio de fuerzas actuando sobre un cuerpo. Cuando muchas fuerzas actúan sobre un cuerpo, decimos que estamos en presencia de un sistema de fuerzas actuantes. La segunda condición de equilibrio que han visto en la teoría es que la sumatoria de momentos de las fuerzas que intervienen, o sea, las fuerzas que forman el sistema, sea equivalente también a cero. Es decir, que la resultante de los momentos sea nula. Cuando se cumplen estas dos condiciones, nosotros decimos que el cuerpo está en equilibrio, sometido a la acción de un sistema de fuerzas, pero en equilibrio. Entonces, vamos a abordar el razonamiento, el estudio de este problema planteado en la figura, en donde vamos a hacer uso de la primera condición de equilibrio. Primero, lo que tenemos que hacer en todo problema, y en particular de estática, es analizar cuáles son, digamos, los datos que nos brinda el problema. Fíjense, tenemos allí un individuo, un hombre, dice, que está colgando su cuerpo de una cuerda a 37 grados respecto de la vertical. Presten atención a la figura, por favor. El autor del problema nos da además una serie de cotas, es decir, distancias a ciertas líneas de referencias o a ciertos puntos, etc. ¿Qué más nos dice el problema? Siempre que ustedes resuelvan un problema de física o cualquier tipo de problemática en el ámbito de la ingeniería, estén muy atentos a los datos que el problema nos brinda, aquellos datos que son dados en forma explícita. Por ejemplo, aquí nos dice en forma explícita que este hombre, esta persona, tiene un peso de 760 newton. Es un dato explícito. Pero muchos problemas tienen datos que son implícitos. Esto significa que leyendo el contexto del problema o aún las preguntas que el problema nos plantea, nosotros podemos deducir algún dato que puede estar como oculto, pero que en realidad nos sirve como dato orientador para la resolución del problema. Bien, acá el problema me dice que este hombre, que tiene un peso que ya manifestamos, intenta escalar la pared vertical con la ayuda de una cuerda, también lo mencionamos, como muestra la figura. Y nos dice además que el coeficiente de rozamiento entre los zapatos y la pared es de 0,4. Ustedes saben también por la teoría que la fuerza de roce es una fuerza que requiere la interacción de dos cuerpos. Vamos al planteo particular. En este caso, la persona que hace contacto con sus pies en la pared vertical, allí está el otro cuerpo, la pared vertical y la persona, los dos cuerpos, ese contacto entre esos dos cuerpos hace que cuando uno quiere tomar un movimiento relativo respecto del otro, por ejemplo, que los pies quieran deslizarse hacia abajo, se encuentre una cierta resistencia a este movimiento. Esa resistencia que se opone a ese movimiento de deslizamiento hacia abajo, en este caso, presten atención al cursor, indico, esa resistencia a que los pies de este individuo resbalen hacia abajo, esa resistencia, esa oposición, es entregada por la fuerza de roce que provee la pared sobre el individuo. Entonces, lo que vamos a decir es que la fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece debido al contacto de los dos cuerpos y a la tendencia al desplazamiento relativo de un cuerpo respecto de otro. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista físico y del problema particular que estamos resolviendo, si esta fuerza de roce no existiera, lógicamente, fíjense, es intuitivo de que por más que el hombre se cuelgue, sería muy difícil el proceso de escalada. Imaginen que esa pared vertical fuera de hielo,
y los zapatos del hombre fueran de ese tipo mocasines de suela. O sea, sería el roce prácticamente muy pequeño y dificultoso para subir. Bien, esos son los datos que el problema me da. Ahora, ¿qué me pregunta? ¿Qué me pide? Es importante tener en cuenta siempre en el contexto del planteo del problema qué es lo que yo pretendo buscar. Y los animo a que cuando ustedes están resolviendo un problema, continuamente regresen al planteo del problema y regresen también, dentro del mismo planteo, a las preguntas que formula el problema. Aquí se nos dice que determinemos cuál es la tensión en la cuerda. Una palabra respecto de esto. A mí no me gusta en forma particular, y no quisiera que este curso utilice la palabra tensión para una fuerza que en este caso actúa en la cuerda. Por favor, preguntaríamos así: ¿cuál es la fuerza, y en este caso el módulo, que actúa a lo largo de la cuerda? Cuando digo módulo es cuánto vale la fuerza que actúa a lo largo de esa cuerda. Pero no le llamemos tensión. Vamos a reservar la palabra tensión para un tópico que vamos a tratar, un bloque teórico y práctico que vamos a tratar en la materia un poco más adelante. Ya explicaré qué es. Punto B, la fuerza de interacción entre la pared y los pies del hombre, lo que hablábamos recién. ¿Cuál es esa fuerza que se produce en la zona de contacto entre la zapatilla del hombre y la pared vertical? Bueno, aquí nos dice el problema, fíjense, nos orienta. Esa fuerza de interacción que el problema nos pide, nos dice que es una fuerza normal, significa que es una fuerza con dirección, escuchen, perpendicular a la línea vertical que define la pared. Y nos habla de otra fuerza, la fuerza de roce, que como se opone al movimiento, tiene que tener la dirección, porque la fuerza es un vector, ustedes lo saben, la dirección vertical, es decir, paralela a la pared vertical. Y aparece en la zona de contacto íntimo entre la zapatilla del individuo y la pared vertical. Punto C, que aquí dice E, un error de edición. Determinar si es posible que el hombre se mantenga en esa posición. Más allá de los números, más allá de los resultados, etc., analicemos un poquito qué es lo que pasa con este problema. Lo primero que tenemos que hacer es, del diagrama de situación, yo llamo diagrama de situación a un dibujo, un esquema, que puede ser a escala o no, pero que nos representa la situación planteada. Lo que decíamos recién, las cotas, que son las distancias, ángulos, posiciones relativas, etc. Mucha información gráfica referida al problema en el contexto del enunciado y las preguntas que se nos formulan. Del diagrama de situación, de este dibujo que representa la situación planteada, pasamos al diagrama de cuerpo aislado. También pueden encontrar este concepto como diagrama de cuerpo libre en la bibliografía. Y ustedes dirán, ¿y qué es el diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado? Fíjense un detalle. ¿Qué diferencia tenemos, en realidad hay varias, entre este dibujo y el superior? Que ha desaparecido la pared. Porque el vínculo entre el hombre y la pared, fíjense que es además la cuerda. Y también la cuerda no está presente en el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado? Es tomar el cuerpo que estamos analizando, en este caso el individuo y todas las fuerzas que actúan sobre él, desvincularlo de los otros cuerpos, entiéndase la pared y la soga que lo vincula a la pared, y dejarlo libre. Pero esto no es gratuito. Hay condiciones que cumplir para desvincular el cuerpo de los otros cuerpos que interactúan con él. ¿Cuáles son? Vamos a la cuerda. Cuando elimino la cuerda y dejo al hombre libre de la cuerda, tengo que colocar, fíjense este detalle, la acción que la cuerda ejerce sobre el hombre, que aquí le han llamado T, fuerza T. Repito, eliminamos la cuerda, pero en su reemplazo colocamos la acción de la cuerda actuando sobre el hombre. Y ustedes me dirán, ¿y cómo nosotros sabemos que esta fuerza T
es la indicada en la figura. Primero, el diagrama de situación te dice que está a 37 grados esta dirección respecto de la vertical. Y ustedes me dirán, ¿y cómo sé que la fuerza T tiene un sentido que apunta, digamos, hacia la parte superior izquierda de la pantalla? Este sentido. El sentido de un vector es la flechita, recuerden, la flechita indica el sentido. Bueno, ¿cómo sé eso? Porque hay que pensar en lo siguiente. Miren, cuando este hombre jala de la cuerda, es decir, cuando este hombre tira de la cuerda, por la tercera ley de la mecánica, el principio de acción y reacción, nosotros sabemos que a esta acción del hombre sobre la cuerda corresponde, escuchen, una reacción de la cuerda sobre el hombre. Entonces, fíjense, si el hombre está tirando de la cuerda, digamos, hacia abajo, al revés ahora, la cuerda tira del hombre hacia arriba y de esa manera puedo yo conocer y establecer el sentido de la fuerza T. Sigo analizando el sistema de fuerzas y luego les doy un espacio para que ustedes me puedan preguntar antes de avanzar. ¿Qué otra fuerza actúa en el cuerpo que estamos analizando? El peso propio del hombre que está colocado en esta posición. Y a modo, digamos, anecdótico o para que ustedes sepan, generalmente el centro de gravedad de una persona, que es el punto donde nosotros vamos a considerar la acción de la fuerza-peso, se encuentra aproximadamente cerca del ombligo. Allí colocamos el peso de la persona. Seguimos analizando. Presten atención a lo siguiente. Cuando este hombre se cuelga de la soga, jalando de ella, sus rodillas, fíjense que están flexionadas porque el cuerpo es como que empuja a la pared, y lógicamente esta no se mueve, empuja a la pared hacia la izquierda. Entonces, si el hombre, presten atención, si el hombre empuja la pared vertical hacia la izquierda o tiende a empujarla, ayúdenme a aplicar el principio de acción y reacción, tercera ley de la mecánica. Si el hombre empuja a la pared hacia la izquierda, cambien el sujeto ahora. La pared empuja o reacciona sobre el hombre con una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido contrario, es decir, la pared reacciona empujando al hombre hacia la derecha de la pantalla. Veamos si el gráfico lo dice. Aquí está. Esta fuerza N se llama N porque es una fuerza, fíjense, perpendicular a la pared vertical. Por eso se llama N, normal o perpendicular a esa pared vertical. Y el sentido, si bien aquí la parte gráfica no es muy clara, el sentido, es decir, la flecha del vector, apunta de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? Repito por tercera vez, porque es la reacción de la pared sobre el hombre. Ahora, no debo perder de vista qué estoy analizando. Lo que estoy analizando son todas las fuerzas que actúan sobre el hombre. Ya tomamos en consideración la fuerza que provee la soga actuando sobre el hombre, el tirón gravitacional de la Tierra actuando sobre el hombre, que le llamamos peso, la acción del hombre sobre la pared vertical y la pared vertical reaccionando sobre él, proveyendo una fuerza N como la mostrada, y falta la siguiente fuerza, la última. Vamos despacio con esta fuerza. Fíjense que si las zapatillas, el calzado del hombre y la pared, entre ambos existe una fricción muy pequeña, como dije recién, una especie de suela apoyada en una pared vertical de hielo. La fricción, la fuerza de rozamiento va a ser muy pequeña en módulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente este hombre quiera tratar de ejercer una acción hacia abajo con los pies, pero los pies se le escapen y se golpee las rodillas, en fin, cambie todo. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Vamos despacio en esta parte. Piensen lo siguiente. Cuando el hombre jala de la cuerda, se apoya con los pies en la pared y trata de trepar, el punto de contacto entre la zapatilla del hombre y la pared hace que la zapatilla tienda como a arrastrar la pared hacia abajo, porque él está tratando de trepar.
Si esta pared fuera de silicona, se amontonaría toda la silicona acá, porque el hombre trata de hacer una fuerza hacia abajo sobre la pared. Cuando digo hacia abajo, es un vector, una acción con sentido hacia abajo. Pero, vamos de nuevo a la tercera ley de la mecánica, acción y reacción. La pared reacciona con una fuerza de igual módulo, o sea, igual magnitud, sentido contrario y la misma dirección. Es decir, la pared provee una fuerza que se opone a la acción que está ejerciendo el hombre. Es decir, una fuerza vertical en este caso, pero con sentido, fíjense por favor la flecha del vector, hacia arriba. Ahora, noten lo siguiente. Lo que hemos hecho es analizar todas las fuerzas que actúan sobre esta persona. Su propio peso, la fuerza que provee la cuerda sobre él y la fuerza que además la pared también provee o ejecuta o ejerce sobre él en el punto de contacto con sus pies. Entonces, analizado el sistema de fuerzas que actúa en el cuerpo, que en este caso al estar solo le llamamos cuerpo aislado o diagrama de cuerpo libre, entonces lo que tenemos que hacer ahora es plantear la primera condición de equilibrio que nos manifestaba al inicio de la clase. Es decir, plantear la sumatoria de fuerzas igual a cero. Como las fuerzas en este caso son fuerzas que actúan en el plano, en este caso el plano de la pantalla, ¿sí? Vectores, nosotros podemos introducir un sistema de coordenadas x, y, el eje x horizontal, por ejemplo, y el eje y a 90 grados, o sea, vertical, para asociar un sistema de coordenadas familiar de uso en análisis matemático y en álgebra. Podemos hacer uso de esa herramienta para resolver este problema. ¿Por qué? Porque siempre que actuamos con el análisis de un sistema de fuerzas, es necesario escribirlo en términos analíticos. Hay otro camino que es la resolución gráfica, pero la vamos a abordar en otro problema. Entonces vamos a tratar este problema desde el punto de vista analítico. ¿Qué significa? Plantear una serie de ecuaciones que sea representativo de las condiciones de equilibrio en este problema. Ahora, repito, como estamos tratando con vectores, esto exige la introducción de un sistema de coordenadas. A mi humilde entender, no está marcado aquí el sistema de coordenadas y yo voy a pedir que en todos los problemas que ustedes hagan, por favor, agreguen un eje vertical y un eje horizontal X si es ese el sistema que han elegido. Bueno, pero hecho esto, ¿qué sucede? Nos permite descomponer cada vector según los ejes coordenados X e Y. Descomponer cada vector según un eje horizontal y según un eje vertical. Proyectar cada vector que actúa según el eje X y según el eje Y. Entonces ya en la teoría han visto de cómo se trata ese tema. Pero analicemos, por ejemplo, la fuerza T, que es la fuerza que la soga ejerce sobre el hombre. Nosotros conocemos esta fuerza. Ahora, este vector, fuerza T, mucha atención, lo puedo descomponer de la siguiente manera. Atención. En el punto de aplicación de la fuerza T, trazo una línea auxiliar vertical. En el punto de aplicación de la fuerza T, trazo una línea auxiliar horizontal. Repitamos lo mismo en el extremo de T. Es decir, trazo una horizontal, que en este caso es una línea de trazos, y una vertical, que también es una línea de trazos. Ustedes verán que la construcción geométrica nos conduce a esta especie de cuadrado o rectángulo. Aquí parece un cuadrado. De acuerdo. Los lados de este cuadrado, fíjense, con origen en el punto de aplicación, definen una fuerza vertical que le llamo fuerza TI, y una fuerza horizontal que recibe por nombre TX.
Vean por favor los sentidos. Y en esta parte voy despacio, porque tanto la fuerza TI, vector, con la fuerza TX, vector, sumados ambos por el método del paralelogramo, no dan ni más ni menos que la fuerza resultante T. ¿Qué hemos hecho con lo que acabo de explicar? Es proyectar la fuerza T según una dirección vertical y una dirección horizontal para obtener las componentes, es decir, fuerzas TI y TX. Tal que la fuerza TI vertical, vector, con la fuerza TX horizontal, vector, sumados esos vectores, y hago mucho énfasis en la palabra vector para que no vayan a encontrarse con la tentación de sumar sus módulos, jamás. Digo, sumados estos dos vectores, TI y TX, por el método del paralelogramo, entiéndase, léase entre líneas, una resolución gráfica como la ven en la figura, nos da por resultado la fuerza T. La fuerza P no tenemos que decir nada, está aplicada en el punto que mencioné antes, como lo ven en la figura. No se requiere mayor detalle respecto de ella. Lo mismo para la fuerza N, una fuerza horizontal a lo largo del eje X, repito que no está graficado el sistema de coordenadas, grave error, una fuerza horizontal a lo largo del eje X con sentido hacia la derecha. Y la fuerza de roce o fuerza de rozamiento vertical con sentido hacia arriba. Estas fuerzas, horizontal, vertical, como la fuerza de rozamiento y la fuerza peso, ya están actuando a lo largo del eje X para N y del eje Y para la fuerza de roce y la fuerza P. Por lo tanto, ustedes dirán, ¿y qué es lo que pretende decirnos? Lo que pretendo es lo siguiente. Todas las fuerzas que actúen sobre el cuerpo, ustedes deben descomponerlas en sus componentes vertical y horizontal. En este problema en particular, la única fuerza que hemos podido descomponer ha sido la fuerza T, porque las otras, tanto P, la fuerza de rozamiento y la fuerza normal, están actuando en direcciones claramente definidas, sean estas horizontales o verticales. Repito, lo que hay que hacer es descomponer cada fuerza que actúa sobre el cuerpo en una dirección horizontal y vertical, es decir, a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, sistema de coordenadas de referencia que tengo que dibujar. Ustedes dirán, ¿por qué lo tengo que dibujar? Porque en un problema de estática que trata con vectores, sí o sí debo tener el elemento matemático rector de definición de las direcciones de los vectores, y ese elemento fundamental que no debe faltar es el sistema de coordenadas. Ese tema yo lo evalúo y tomo en consideración que el alumno esté plenamente consciente de la importancia del sistema de coordenadas. A lo largo del curso ustedes van a ir adquiriendo este concepto. Bien, primera condición de equilibrio. Se debe verificar que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Esta ecuación vectorial, sumatoria de fuerzas igual a 0, es equivalente a dos ecuaciones escalares. Es decir, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0. O dicho en otros términos, sumatoria de fuerzas en dirección del eje X o dirección horizontal igual a 0 y sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y o dirección vertical igual a 0. Veamos un poquito. Analicemos las fuerzas que actúan a lo largo del eje X, es decir, fuerzas horizontales. Si ustedes miran la figura, es elemental la pregunta. Hay solo dos fuerzas horizontales. Fíjense, la fuerza TX y la fuerza N. Son las únicas dos fuerzas que actúan a lo largo del eje X horizontal. Por lo tanto, la ecuación sumatoria de fuerzas en X igual a 0 se reduce a la que estoy señalando con el cursor en la pantalla. Vean cuántos términos tiene esta ecuación. 1, 2. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el equilibrio a lo largo del eje X, es decir, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a 0, que se debe cumplir esa condición, veo
gráficamente que hay solo dos fuerzas que actúan en dirección horizontal a lo largo del eje X, la Tx y la N. Esas únicas dos fuerzas generan matemáticamente la existencia de solo dos términos en sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. Miren esto, igual a 0. ¿Qué significa esto? Que yo estoy buscando las condiciones de equilibrio, pero las condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, implica que se deba cumplir a lo largo del eje X que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Entonces, lo digo de otra manera para que se fije la idea. Debes analizar cuántas fuerzas horizontales actúan. Respuesta: 1, 2. Escribirlas e igualar a 0 la expresión matemática para cumplir la condición de equilibrio en dirección del eje horizontal. Miren este detalle. ¿Por qué la fuerza N la estoy tomando positiva si no tengo el sistema de coordenadas dibujado aquí? Es un faltante. Si yo hubiera dibujado el sistema de coordenadas derecho que ustedes conocen del análisis matemático tomando el eje X positivo a la derecha, sabría que el sentido de la fuerza N, como apunta a la derecha, hace que la fuerza N la tome como positiva. Y por el mismo motivo, la fuerza Tx, como su sentido, la flecha, apunta hacia la izquierda, contrario a la definición positiva del eje X, entonces la fuerza Tx es, vean el signo, negativa. ¿Qué falta en este dibujo? Falta el ángulo de 37 grados. Vean que aquí dice 37 y yo no lo visualizo en el dibujo. Esto es un error también. Yo debo colocar toda la información que el gráfico me provee para justificar la ecuación escalar que estamos analizando. Pero veamos el diagrama de situación. Acá tenemos los 37 grados entre la dirección de la cuerda y la vertical. Entonces, si entre esta vertical y la dirección de la cuerda tengo 37 grados, vean este detalle, se forma aquí un triángulo rectángulo. Y por trigonometría, presten atención, si este es el ángulo que yo conozco, yo, sujeto, el que está calculando, me paro aquí, en el vértice del ángulo que conozco. Al mirar hacia adentro del triángulo, encuentro opuesto a mí este lado, que es el que me interesa. Con la palabra opuesto debo usar la función trigonométrica seno. Por ese motivo, la fuerza Tx es igual a T, o sea, el módulo de la fuerza T, la hipotenusa, multiplicado por el seno de 37. Lo digo en otros términos. T seno de 37 surge de la resolución del triángulo rectángulo que invito a la clase a que analice. Como triángulo rectángulo, las expresiones que éste nos provee desde el punto de vista matemático. Cumplida la primera condición, o mejor dicho, escrita la primera condición de equilibrio a lo largo del eje X, avanzo sobre la segunda condición, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Ahora, ¿qué significa esto, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0? Te respondo. Que consideres todas las fuerzas verticales que actúan sobre el cuerpo. Vamos juntos. ¿Cuántas fuerzas verticales observo en este cuerpo? Veamos. 1, 2, 3. Por lo tanto, mi ecuación de vínculo tiene que tener 1, 2, 3 términos igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque es una condición que debo indagar, investigar si se cumple o no. Dicho esto, veamos lo siguiente. La fuerza P, por lo que decíamos recién, al ser el eje X positivo hacia arriba, esta fuerza la debo colocar, por ser un vector, apuntando hacia abajo, negativa. La fuerza de roce tiene su sentido hacia arriba, positiva. Y la fuerza TI, por el mismo motivo, sentido hacia arriba, coincidente con el sentido positivo del eje Y, será también una fuerza positiva. Ahora, un vector positivo. Te escucho. También no es cero por el hecho de que estamos trabajando en estática. Por supuesto, todo lo que estoy hablando es porque estamos haciendo un análisis del sistema de fuerza y las condiciones que debe cumplir este sistema de fuerzas para poder garantizar el equilibrio del cuerpo.
Ahora, para terminar un poquito con este término, esta fuerza TI, vector TI, fíjense que se obtiene por trigonometría como el cateto adyacente al ángulo de 37 grados, que es un dato. Con la palabra adyacente deben utilizar la función trigonométrica coseno. Por eso la fuerza TI será igual a T por coseno de 37. Invito por segunda vez a la clase a que haga una modelización trigonométrica de este triángulo rectángulo cuyos lados son TX, TI y la fuerza T. Entonces, planteadas las dos condiciones de equilibrio, a lo largo del eje X, la primera, y a lo largo del eje Y, la segunda, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, en este paso o en esta etapa del problema ha terminado la formulación o modelación física del problema. Hasta acá la modelación física del problema. Lo que sigue de ahora hacia adelante es la resolución analítica de este modelo matemático del problema. Y la resolución analítica es un problema algebraico. Ya no es un problema físico. De acá en adelante tenemos un problema de tipo matemático, no físico. Nosotros tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Identifiquémosla. La fuerza P es un dato, lo conocemos del enunciado. La fuerza T en módulo es una incógnita. Y N es una incógnita. Y ustedes me dirán, cuidado, profe, hay una fuerza de rozamiento acá además. Y la respuesta es no. Porque la fuerza FR, fuerza de roce, es igual, habíamos visto, a mu, coeficiente de fricción, multiplicado por N. Repito, FR es igual a mu por N, habíamos visto recién. Donde mu, el coeficiente de fricción, el problema nos informa que vale 0,4. Por lo tanto, aquí en este término FR está implícita la fuerza N como incógnita. En este sistema de dos ecuaciones están presentes dos incógnitas, la fuerza N y la fuerza T. Lo único que hace luego el autor es plantear la segunda condición de equilibrio, pero esta noche no vamos a hablar respecto de eso, en donde hace un análisis de los momentos que cada fuerza produce respecto de un punto de reducción de momentos que es necesario considerar. Solo lo menciono, pero no vamos a abordar esta parte de la resolución del problema en esta instancia, porque no quiero complicar el problema y lo vamos a hacer la próxima clase. Lo que pretendo ahora es lo siguiente. Así como ustedes han resuelto y han aprendido a manejar problemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, en su momento les resulta familiar aquel problema que contiene como incógnita a X y a Y, griega. En este caso tienen como incógnitas N y T. Este problema, que implica este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo pueden resolver por cualquiera de los cuatro métodos que ustedes conocen. Por sumas y restas, por igualación, por sustitución, e inclusive lo pueden resolver también por determinantes. Cualquiera sea de los cuatro caminos que ustedes adopten para resolver este sistema de ecuaciones, el resultado será conocer cuánto vale el módulo de la fuerza N y el módulo de la fuerza T, que son las dos incógnitas. Una vez conocido el módulo de la fuerza N, basta con multiplicar por 0,4, que en este problema es el coeficiente de fricción, y obtenemos el módulo de la fuerza de roce interviniente en el problema. Volvamos un poquito atrás. Es decir, nosotros vamos a conocer el módulo de la fuerza de roce, de la fuerza normal, y el módulo de la fuerza T. Es decir, cuántos newton están actuando en esta cuerda que vincula al hombre con el vértice superior de la pared. En la resolución del problema, el autor acá nos muestra un camino, pero insisto, no voy a entrar en estos detalles porque está haciendo referencia a la segunda condición de equilibrio, que es la ecuación de momentos, y que la vamos a abordar no en este problema, sino en otro en forma particular, porque lo que quiero es que
ustedes puedan concentrarse en el trabajo exclusivamente en la primera condición de equilibrio, como hicimos, que nos conduce a este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y a partir de acá en adelante, por procedimientos algebraicos, hallar la solución a ese sistema de ecuaciones. Luego vamos a abordar la problemática o el tratamiento de qué significa esto de analizar los momentos que cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo producen respecto de un punto de referencia que tomamos que se llama punto de reducción de momentos. Punto que a veces se elige en forma estratégica y que voy a explicar el por qué y cómo se lo debe elegir y cómo se lo debe tratar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, planteadas, como les dije, la primera condición de equilibrio, llegamos a dos ecuaciones que hay que realizar ahora un tratamiento algebraico para hallar las incógnitas. Ya lo mencionamos a eso. Fíjense que entonces el problema o la resolución matemática del problema nos va a arrojar los módulos tanto de la fuerza T como de la fuerza N normal. Y conocida los módulos de estas fuerzas, fíjense que puedo también conocer cuánto vale el módulo de la fuerza de rozamiento. También aparece, fíjense aquí, la definición de la fuerza de roce como mu, coeficiente de rozamiento, ese es coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por el módulo de la normal, como hemos visto en la parte teórica oportunamente.